La historia que les voy a contar empezó hace mucho tiempo. En realidad no se sabe con demasiada exactitud. Lo que se sabe con seguridad es que sucedió. Cuando los primeros hombres y mujeres poblaron la tierra, seguramente sintieron la necesidad de comunicarse para entenderse. No sabemos con certeza cómo lo hacían, pero seguramente empezaron comunicándose con gestos y con algunos sonidos que poco a poco debieron ir dando paso a las primeras palabras. ¿Cómo podían comunicarse con gestos? Por ejemplo, es posible que si tenían hambre se tocaran la barriga de esta forma, o que si sabían dónde encontrar comida, señalaran con el dedo la dirección en la que se encontraba. Probablemente, gracias a los gestos, se entendían en muchas ocasiones, pero debieron encontrarse con la dificultad de no poder explicar algunas cosas que sabían o incluso que pensaban. Esta es la historia de cómo los seres humanos empezaron a comunicarse a través de la escritura, no solo para entenderse entre ellos, sino para dejar constancia de cualquier cosa a otras personas. Imagínense por un momento que alguien encontró algo delicioso para comer, como un estanque lleno de peces o una cantidad enorme de frutas en un prado. Imagínense que allí había comida de sobra y que esa persona quería contárselo a todo el mundo, a otras personas que no estaban allí en ese momento. ¿Y cómo podía hacerlo? Desde ese momento, otros seres humanos empezaron a dibujar sobre las rocas para dejar mensajes a otras personas que pudieran pasar por allí. Esta es una muestra de los primeros dibujos que hicieron los seres humanos. Hay que tener mucha imaginación para saber qué significaban aquellos dibujos, pero podían representar, por ejemplo, que alguien había visto bisontes por aquella zona y que además había visto una gran cantidad y lo indicaban con palitos. Estos palitos podían significar que la persona que hizo el dibujo había visto 10 animales o podía significar que había cazado 10 animales. Seguramente aquella forma de comunicarse le funcionó bien durante mucho tiempo porque se han encontrado muchísimas pinturas como esta en las paredes de las cuevas y se cree que estos fueron los primeros mensajes que se dejaron unos seres humanos a otros. Esas pinturas eran hermosas y todavía pueden verse hoy en día. Fue pasando el tiempo y las personas debieron sentir que aquellos dibujos no eran suficientes para plasmar todo lo que querían contar y alguien decidió mejorar la forma de comunicarse. Hace miles de años, en el Medio Oriente, junto a los ríos Tigris y Éufrates, existió un pueblo conocido como los sumerios, que empezó a plasmar imágenes simplificadas en arcilla. Sus dibujos no eran imágenes completas, eran representaciones simplificadas a las que llamamos pictogramas. Aquí podemos reconocer un pato, un pez, una cabeza de buey y un tallo de trigo. Las primeras tablillas encontradas tenían inscripciones con listas larguísimas de sacos de cereales y cabezas de ganado. Se cree que eran una especie de tablilla de contabilidad. A esta escritura se la conoce como escritura cuneiforme. Estas inscripciones las hacían sobre tablillas de arcilla con un punzón de madera. En aquella época, solo algunas personas eran capaces de escribir y entender aquellos mensajes. Eran los escribas y formaban parte de las personas más poderosas de aquel momento. Mientras la escritura cuneiforme se extendía por toda Mesopotamia, surgieron otras formas de escritura en otros lugares. Hace unos 5.000 años, los egipcios, un pueblo que vivía al norte de África, a orillas del río Nilo, creía que la escritura era en forma de jeroglíficos,
que en griego significa escritura sagrada. Los egipcios no escribían sobre tablas de arcillas como los sumerios, sino que tallaban o pintaban sus jeroglíficos sobre piedra. Empezaron a escribir también sobre papiros, un tipo de papel que fabricaban a partir de los tallos de una planta llamada papiro, y utilizando una herramienta hecha con caña que sumergían en tinta llamada cálamo. Durante miles de años, los egipcios continuaron utilizando este tipo de escritura. Era una escritura preciosa, pero presentaba una pequeña dificultad. En muchas ocasiones se utilizaba la misma imagen para diferentes significados. Por ejemplo, la imagen de una pierna podía significar la pierna en sí misma, también podía significar la idea de correr, o un sonido de la voz humana que significaba rápido. Eso daba lugar a mucha confusión, así que los egipcios empezaron a utilizar cada vez más imágenes para expresar los diferentes significados. Por ejemplo, en este cartel vemos diferentes águilas. El primer dibujo representa al animal. El segundo dibujo, en el que podemos ver un águila con una cabeza humana, significa el alma. Esa tercera imagen de un águila con las alas cerradas se utilizó para representar un sonido de la voz humana, como un sonido de los que podemos hacer actualmente, la Y la última imagen, que es un símbolo extraído de la imagen del águila, era el símbolo del sonido. Es como ahora decimos la letra y la escribimos con el símbolo m. Aunque los egipcios tuvieron la primera idea de representar los sonidos, no fueron ellos los que inventaron el alfabeto y continuaron con sus jeroglíficos durante mucho tiempo. En esa misma época, un pueblo conocido como los fenicios, que vivía en el norte de África, se dedicaba a navegar por todo el mar Mediterráneo. Eran comerciantes que vendían especias, marfil, incienso, plata, adornos. A menudo comerciaban con los egipcios y se dieron cuenta de que necesitaban mejorar la forma de escritura para que fuera más rápida y más precisa, de forma que pudieran registrar fácilmente todo aquello con lo que comerciaban. En su búsqueda por mejorar la escritura, los fenicios descubrieron un molusco llamado múrex, del que podían extraer unas partículas que daban lugar a un precioso color púrpura. Este tinte era tan difícil de producir y resultaba tan caro que solo los reyes y las personas ricas podían acceder a él. Así que el color púrpura era un color reservado para las personas importantes de aquella época. A este color se lo llamó color púrpura de Tiro, ya que era en esa ciudad donde lo utilizaban, en la ciudad de Tiro. También se lo llamó púrpura real o púrpura imperial. Pero los fenicios no solo fueron conocidos por este tinte, son aún más conocidos por su idea de plasmar los sonidos en el papel, siendo así los precursores de nuestro alfabeto. Lo que hicieron fue utilizar la idea de los símbolos, de los sonidos de los egipcios. Tuvieron que ponerse de acuerdo para decidir qué significaría cada símbolo. Una vez decidido, pudieron escribir de forma mucho más rápida porque los símbolos eran más sencillos, ya no eran dibujos tan elaborados. Este es el alfabeto fenicio y podemos decir que fue el primer alfabeto de la historia. Aunque es bastante diferente a nuestro alfabeto, en el alfabeto fenicio cada símbolo representaba un sonido que hacía referencia a un objeto. Es decir, que cada símbolo y cada sonido significaban una cosa concreta. A esto se le llamaba ideograma. Poco después llegaron los griegos y cambiaron la forma de los símbolos fenicios agregando algunas letras. Añadieron las vocales que no existían en el alfabeto fenicio. Al principio, los griegos escribían de una forma que a nosotros nos puede resultar extraña. Empezaban escribiendo en un renglón
de derecha a izquierda y en el siguiente de izquierda a derecha, en forma de cenefa, imitando los surcos del arado del campo. Después llegaron los romanos y utilizaron muchas letras griegas, pero hicieron algunos cambios. Fueron los romanos quienes, uniendo la primera letra, que se llamaba alfa, y la segunda letra, que se llamaba beta, le pusieron nombre a nuestro alfabeto. Nuestras letras mayúsculas provienen de estas letras romanas, aunque los romanos no solamente escribían en mayúscula, también utilizaban un tipo de letra llamada cursiva. A los romanos les gustaba escribir sobre papiros utilizando el cálamo como herramienta de escritura, pero se dieron cuenta que el papiro era muy frágil y se estropeaba con facilidad, así que en la búsqueda de otro soporte empezaron a utilizar el pergamino, que procedía de las pieles de los animales. Aunque utilizaron papiros y pergaminos, en realidad uno de los materiales de escritura más utilizado por los romanos fueron las tablas de cera, sobre las que grababan su escritura con un instrumento llamado estilo, que era una especie de punzón. Nuestro alfabeto, el que utilizamos hoy en día, procede directamente del alfabeto romano. Y como podés ver, nuestras letras se parecen mucho a las que utilizaban en aquella época. Gracias a la evolución del alfabeto, la escritura y la transmisión de conocimiento han ido mejorando cada vez más, de forma que ahora nos es muy fácil escribir todo aquello que pensamos, sentimos o queremos explicar. Gracias a que a alguien se le ocurrió utilizar sonidos y asociar una letra a cada sonido, podemos hoy formar millones de palabras que dan lugar a millones de expresiones y matices que nos permiten contar historias maravillosas. Existen otros tipos de escritura, diferente a la que utilizamos nosotros en nuestra cultura, como por ejemplo la escritura china, que tiene unos símbolos completamente diferentes a los nuestros y que tiene otra historia que podíamos investigar. Pero yo hoy les he contado la historia de nuestra escritura. Hoy en día ya no escribimos sobre papiros ni sobre tablas de cera y además lo hacemos de una forma en la que nos es muy fácil reproducir textos grandes, muy grandes, con muchas letras y que pueden llegar rápidamente a todos los lugares del mundo. La historia de la escritura es maravillosa y debemos agradecer a todos aquellos pueblos que han permitido su evolución y especialmente a los fenicios, que hoy en día podamos comunicarnos a través de la escritura y contar historias tan increíbles como esta.